Hay un poder que no se muestra. Una fuerza que no brilla, no se proclama. Un poder que no necesita ser explicado porque es. No reside en lo que haces, ni siquiera en lo que sabes, sino en lo que decides no decir, no mostrar, no entregar al mundo demasiado pronto. Este libro nace desde ahí. El universo entero, si uno lo escucha con suficiente profundidad, se manifiesta como un gran secreto contenido. Los planetas no claman su danza en el cielo. Las semillas no explican su proceso en la tierra. El oro no pregunta si debe ser buscado. La luz más pura es también la más discreta. El alma también lo es, pero el alma moderna ha olvidado sellarse. Vivimos en una era donde todo se verbaliza, se comparte, se exhibe, se vuelve objeto de opinión, ruido, likes y validación externa. Los misterios se exponen sin digestión, los deseos se lanzan al viento sin maduración, y las ideas se profanan antes de encarnarse. En este escenario, el alma pierde su centro. La ley del sellado es la antítesis de esta exposición prematura. No es represión ni censura, sino el arte antiguo de guardar para nutrir, proteger para crecer, ocultar para magnificar. Los antiguos sabían esto. Los templos no estaban abiertos al primer curioso. El nombre de Dios no se pronunciaba a la ligera. Los iniciados guardaban votos de silencio, no como sumisión, sino como gestación interior. El silencio era un acto creador. Y en ese vacío, en ese resguardo, se daban las mayores mutaciones espirituales. Decía Hermés en el Corpus Hermeticum que el alma del mundo se alimenta del verbo no pronunciado. Aquello que es demasiado cerrado para el oído humano, solo puede ser comprendido por el silencio del corazón. Blavatsky insistía en que toda revelación sin prueba interna es traición del misterio, y los textos del Evangelio de Tomás repiten como un eco. Jesús dijo: si revelas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no nos revelas, eso te destruirá. Porque no se trata de esconder el alma, sino de no quebrarla por exponerla antes de tiempo. Este libro no es una exaltación del mutismo, ni una guía para evadir la expresión. Es un códice de alquimia espiritual donde cada capítulo es una cámara cerrada, un velo corrido hacia el secreto creador. Hablaremos de deseos no nombrados que germinan, de nombres verdaderos que no deben ser pronunciados, de fuegos interiores que no deben mostrarse, de conexiones cerradas que se viven en lo invisible. Porque hay más poder en sellar con propósito que en hablar sin dirección. En la Cábala se dice que el mundo fue creado por medio de la letra que no se pronuncia. En los textos esotéricos de los esenios, se advertía: el que revela su luz antes de que su vasija esté lista, verá su fuego consumirse. Y en el Zohar, los sabios insisten: no todo debe ser dicho, y no todo dicho debe ser comprendido. El maestro no enseña con palabras, enseña guardando el silencio justo para que el alma del discípulo lo escuche en sí misma. En este tiempo donde el ruido espiritual es más alto que la verdad interior, la ley del sellado vuelve a ser necesaria. Este libro será un templo para quienes deseen cerrar puertas antes de abrir otras, y recordar que lo sellado no es reprimido, es sagrado. Al cerrar este prólogo, no te invito a leer con los ojos. Te invito a leer con lo que hay detrás de ellos. Porque en cada página lo importante no será lo que yo diga, sino lo que tú aún no estás listo para contarle al mundo, pero ya sabes en ti. Aquí comienza el arte de sellar. No por ocultar, sino por proteger. No por temor, sino por creación. No para huir del mundo, sino para parir uno nuevo desde el silencio. El arte de sellar, la fuerza de lo que no se dice. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo primero: la primera boca, cuando el deseo no se nombra. Antes de que la palabra se forme, existe una vibración. Antes de que el pensamiento emerja como concepto, hay un fuego sutil, informe, que pulsa desde las regiones más internas del alma.
Ese fuego, esa emanación primordial, es lo que los antiguos rosacruces llamaban la primera luz del deseo, el anhelo oculto que no ha sido aún profanado por la forma. Y es allí donde comienza el verdadero arte del sellado. Nombrar un deseo antes de que haya encarnado su necesidad silenciosa es como arrancar un fruto verde del árbol. No nutre, no madura, y termina por morir entre los dedos. El alma también sufre ese aborto espiritual cuando nombra antes de gestar, cuando revela antes de integrar, cuando muestra antes de entender lo que ha despertado dentro de sí. El primer error no es desear mal, sino desear y hablarlo sin haberlo sellado. En las escuelas rosacruces, los discípulos eran instruidos en el arte del verbo latente. Esta enseñanza no era una técnica de meditación, sino una actitud interior. Aprender a habitar el deseo sin necesidad de decirlo, sin necesidad de compartirlo, sin proyectarlo al mundo como una necesidad de validación. El deseo, enseñaban, no debía convertirse en sonido hasta que la luz interna lo haya sellado con su verdad. Solo entonces, cuando el deseo y el alma coinciden en vibración, pueden hacer la palabra como semilla fecunda, no como eco vacío. En el manuscrito Rosacruz Confessio Fraternitatis hay una frase que atraviesa el alma como un cuchillo de fuego. El que desea por hablar, desea por orgullo; el que desea en silencio, desea por el espíritu. Esto resume el núcleo del primer sello. Porque la primera boca del hombre no es la boca que habla, sino la puerta interior del deseo. Es allí donde nace el impulso de crear, transformar, conquistar, unir. Pero esa boca, si no es disciplinada, si no es contenida, se convierte en un pozo sin fondo que succiona energía hacia lo externo sin haber construido raíces internas. Los rosacruces sabían que el deseo tiene un aura, un campo energético que vibra con su intención. Cuando se pronuncia un deseo antes de tiempo, ese aura se perfora. Las fuerzas del mundo, dudas, proyecciones, opiniones ajenas, entran por las grietas y el deseo se enfría. Como diría Paracelso, todo acto mágico debe realizarse en el silencio, porque el ruido del mundo es enemigo de lo que aún no ha nacido. ¿Y qué ocurre cuando un deseo se guarda? Lo contrario a lo que el ego teme. El deseo se fortalece, se depura, se transmuta. Lo que era deseo personal se convierte en impulso cósmico. Lo que era necesidad del yo se vuelve voluntad del ser. Y esa transformación solo ocurre en el silencio sellado. No se trata de reprimir lo que sentimos. Se trata de volver sagrado el deseo al no exponerlo al mundo antes de que el alma lo haya consagrado. El deseo que no se nombra, pero se honra internamente, se convierte en un fuego blanco, arde, pero no consume, vibra, pero no exige, espera, pero no desespera. El Zohar también contiene esta sabiduría en su lenguaje enigmático. En uno de sus comentarios sobre la creación, dice: Dios no dijo la palabra hasta que la palabra estuvo madura dentro de él. Este madurar dentro es el acto de sellado. Porque no hay manifestación verdadera sin deseo sellado. El universo mismo no fue creado desde un impulso cáutico, sino desde una palabra formada en el secreto del silencio divino. Y es por eso que los grandes iniciados no hablaban de sus sueños, de sus visiones, de sus misiones personales. Cuando lo hacían, era porque ya no era deseo, era cumplimiento. Hasta entonces, guardaban la visión en el vientre del alma. El deseo sellado se convierte en visión, la visión mantenida se convierte en decreto, y el decreto pronunciado desde el alma es creación. Una antigua enseñanza oral de la Fraternidad de la Rosa Cruz, nunca escrita pero transmitida entre sus miembros más antiguos, decía: Cuando el iniciado desea en silencio, todo el cielo lo escucha. Pero cuando desea hablando, solo el mundo lo escucha. Y el mundo no concede nada que no haya nacido primero del cielo. En nuestros días, el alma moderna ha confundido hablar con crear. Piensa que al contar sus metas, al decir sus deseos, al gritar sus aspiraciones al viento, está activando el universo. Pero la ley del sellado enseña lo opuesto: el deseo es un templo, y no todo puede entrar en él. Antes de abrir la boca, observa la vibración de tu anhelo. ¿Estás hablándolo porque confías en su fuerza o porque temes que se pierda?
¿Lo dices para sellarlo o para no sentirte solo en el camino? ¿Lo nombras porque arde en certeza o porque necesitas que alguien lo valide? El alma no necesita testigos para arder. Solo el ego los necesita. Y cuando comprendas eso, ya no correrás a decir tu deseo. Lo guardarás como una joya interior. Lo sellarás con el oro de tu silencio. Y entonces, sin saber cómo ni cuándo, el universo entero se moverá en tu dirección. Porque el deseo no hablado, pero profundamente sentido, es el grito silencioso que los mundos invisibles sí entienden. El deseo no debe ser revelado. Debe ser encarnado. Y solo cuando tú y tu deseo sean uno, entonces podrás hablar. Pero para entonces ya no será deseo. Será verdad. Será verbo creador. Será palabra sellada que se hizo carne. Y eso, lector, es alquimia. Capítulo 2. El verbo sellado, el nombre que no debe pronunciarse. Hay nombres que no deben tocar el aire. Palabras que nacen demasiado cerradas como para sobrevivir al sonido. Voces que solo pueden resonar en el vacío interior de quien ha aprendido a contener el fuego. Porque no toda palabra fue hecha para ser dicha, y no todo nombre fue dado para ser pronunciado. El universo, desde sus más hondas profundidades, está lleno de significados sellados, nombres ocultos, invocaciones silentes que, al ser habladas, pierden su esencia. Este capítulo es una inmersión en ese abismo. La tradición hebraica comprendía esta verdad con un rigor casi temeroso. El nombre de Dios, el tetragrámaton, YHVH, no debía ser dicho en voz alta. No por superstición, sino porque al nombrarlo, se le restaba misterio, se le daba forma, se lo encerraba en el sonido. Un Dios nombrado ya no es Dios, es concepto, es símbolo, es idea domesticada. Por eso los antiguos decían Adonai o Hashem, el nombre, en lugar de intentar invocar lo innombrable. Porque sabían que el poder se preserva en el silencio, no en la pronunciación. Y así también, el iniciado, el creador, el visionario, debe aprender a sellar su propio verbo. La palabra es un canal de manifestación, sí, pero también de disolución. La energía que se libera por la boca no retorna intacta. Nombrar es lanzar un hechizo, pero todo hechizo tiene un precio, el desgaste del misterio. Por eso las escuelas herméticas enseñaban a los discípulos a hablar poco y pensar con profundidad, a elegir el momento exacto en que el verbo no sea traición, sino encarnación. Porque si el verbo fue el principio de todas las cosas, entonces profanar el verbo es profanar el inicio mismo de lo real. Plotino, en sus Eneadas, lo expresó con brutal lucidez. El alma que ha visto, calla. Porque hablar es vestir de sombra aquello que se contempló en luz. El lenguaje fue dado al hombre como un puente, no como una residencia. Es tránsito, no destino. Lo que se queda demasiado tiempo en la palabra, se desvanece. Por eso los grandes actos de transformación nunca comienzan con discursos, sino con gestos invisibles. Jesús escribía en la arena. Buda guardaba silencio bajo el árbol. Moisés descendía con el rostro encendido, pero hablaba poco. Los profetas eran elegidos no por su elocuencia, sino por la fidelidad con la que sabían guardar lo que les era revelado en secreto. Y sin embargo, en esta era de exposición, se ha invertido la sabiduría, se dice primero, se piensa después. Se proclama lo que se siente antes de saber si es verdadero. Se grita el nombre de lo que apenas se intuye, se define lo que aún están haciendo. Pero lo que se pronuncia sin madurez no germina, se evapora. Lo que se nombra sin haber sido encarnado, se convierte en dogma, en marketing, en eslogan vacío. La gnosis primitiva nos advierte de esta trampa. En el Evangelio secreto de Juan, Cristo revela: no digas lo que aún no has entendido, porque cada palabra pronunciada sin luz es usada por los arcontes para construir el velo. Nombrar es dar forma, y toda forma es una cárcel si se entrega antes de tiempo. El alma necesita aprender a contener el verbo, a sellarlo como un alambique divino. La palabra que aún no ha pasado por el crisol del alma no está lista para nacer.
La alquimia del verbo comienza en el fuego del silencio. En las escuelas rosacruces se enseñaba que cada palabra hablada generaba una vibración, pero que esa vibración solo era pura si el alma no la forzaba. El aspirante debía cultivar el verbo como una rosa invisible, permitir que floreciera dentro antes de ofrecer su aroma. Las oraciones no se recitaban como fórmulas, sino como vibraciones internas que no siempre requerían voz. A veces, la invocación más poderosa era el acto de no hablar. Porque lo sellado, cuando es real, resuena sin necesidad de sonido. Esta sabiduría fue comprendida también en las liturgias órficas, donde se advertía que los dioses no escuchaban palabras huecas, sino silencios fértiles. Orfeo mismo, según los himnos que le sobrevivieron, invocaba más con su música que con su lengua, y se dice que su descenso al Hades fue posible porque no dijo nada que no fuera necesario. En su caso, el canto no era forma de hablar, sino forma de transitar. El verbo en su nivel más alto es eso, un tránsito, un vehículo hacia lo eterno, no un ruido que busca eco. Y sin embargo, hoy, muchos buscan decir su nombre verdadero, su misión del alma, su propósito divino sin haber sellado el proceso de su gestación interior. Como si nombrarlo lo hiciera real. Pero no es así. Lo real nace primero en el misterio, y solo se pronuncia cuando ha encarnado en los huesos. Por eso, los sabios no daban nombre a sus visiones. Esperaban. Observaban. Sellaban. Y cuando finalmente hablaban, lo dicho llevaba el peso del mundo invisible. Es por esto que los grimorios más antiguos advierten al lector: quien lea esto, que calle. Porque lo que aquí se revela, no debe tocar la lengua hasta que haya sido grabado en el alma. Fragmento atribuido al Grimorium Verum, traducción libre. La magia verdadera, la creación sagrada, no ocurre en el exceso de palabra. Ocurre en la palabra justa, en el silencio que la antecede, en el tiempo que la hace inevitable. Y esa justicia solo puede nacer de un corazón sellado, de una mente que ha aprendido a vivir sin necesidad de exposición, de un alma que se ha vuelto templo. Cuando comprendes esto, ya no sientes urgencia por nombrar tus sueños. Entiendes que su verdadero nombre aún no ha nacido, y que nacerá solo si guardas el silencio que lo nutre. El nombre verdadero no se busca, te encuentra cuando estás listo para vivirlo. Porque el verbo no es lo que dices. Es lo que arde dentro cuando has decidido callar. Capítulo 3: El alma como santuario cerrado. No todo lo que brilla debe ser mostrado, ni todo lo que se siente debe ser compartido. Hay regiones del alma que fueron hechas para la intimidad sagrada, no para la observación pública. Como un templo que solo el sacerdote puede pisar, hay cámaras internas que no se abren ni siquiera a quienes amamos. Este principio, ignorado por la espiritualidad de superficie, es el núcleo de la tercera manifestación del sellado, el alma como santuario cerrado. Los antiguos comprendían que el alma no era un recipiente abierto, sino un recinto de múltiples velos. Cada uno de esos velos debía ser levantado con reverencia, nunca con prisa y mucho menos por curiosidad ajena. El aspirante que se desnudaba espiritualmente ante el mundo, antes de haber purificado su templo interior, no revelaba su luz, sino su vulnerabilidad. Porque no hay verdad sin protección, y no hay santidad sin frontera. En el libro egipcio de los muertos, también llamado el libro para salir al día, hay un pasaje que dice: «Yo he entrado en la casa de lo oculto. Mi corazón no ha sido robado. Mis palabras no han sido oídas por los que no conocen el nombre». Este testimonio no es poético. Es iniciático. Quien ha entrado en la casa de lo oculto, la cámara más profunda del alma, sabe que lo que allí se revela no puede ser traducido al lenguaje. Solo se puede vivir. Y vivirlo requiere protección. En muchas culturas tradicionales, se consideraba que el alma tenía múltiples niveles. El cuerpo era el templo exterior, la psique, el atrio, pero en el núcleo invisible residía el Sancta Sanctorum, lo innombrable, lo no representable, lo divino. A esa cámara nadie accedía sin permiso. Ni siquiera uno mismo debía irrumpir ahí sin preparación. Lo sellado no es solo un mecanismo de defensa, es una estructura sagrada de contención energética.
Blavatsky aludía a esta estructura en La voz del silencio, cuando advertía: el alma solo puede ser vista por el alma. Cuando el ojo del mundo la observa, se retira. Esta retirada no es castigo ni debilidad. Es su forma de preservar lo eterno. El alma es como la zarza ardiente de Moisés, puede arder sin consumirse solo cuando no es tocada. En el instante en que se intenta poseerla, se apaga. Por eso, los antiguos místicos se alejaban del bullicio. No como fuga, sino como protección. Sabían que el alma florece en el silencio. Teresa de Ávila llamaba a ese espacio el castillo interior y advertía que no se debía forzar la entrada a las moradas más internas. No porque estuvieran cerradas, sino porque no eran para todos. Solo quien sabe cerrar las puertas del mundo puede entrar sin profanar. Este principio también lo entendieron los esenios. Sus registros, muchos de los cuales fueron suprimidos o destruidos, hablaban de una práctica que hoy podríamos llamar encierro vibracional. No se trataba de aislamiento físico, sino de guardar silencio espiritual en presencia de quienes no sabían mirar sin romper. Creían que hablar del alma con quien no había despertado era como sembrar semillas sobre piedra. No por elitismo, sino por sabiduría vibracional, el alma necesita tierra fértil, no exposición. En el Corpus Hermeticum, Hermes le dice a su hijo Tat: no entregues el pan a quien no tenga hambre, ni el vino a quien no sepa beberlo. El alma es banquete secreto, no mercado. Hoy, sin embargo, hemos hecho del alma un escaparate. Se habla de heridas como quien muestra trofeos. Se narran experiencias místicas como quien presume hazañas. Se expone el camino espiritual como quien vende una historia más. Pero el alma no soporta eso. El alma, cuando es forzada a exponerse, se retira al silencio y deja de operar. Lo que queda entonces es un reflejo, una cáscara, una sombra de lo que pudo ser. El alma como santuario cerrado no significa evasión ni frialdad. Significa protección de lo sagrado. Significa comprender que no todo debe compartirse, que no toda revelación es para el mundo, que hay palabras que solo deben ser pronunciadas en la oscuridad fértil del propio espíritu. Por eso, los verdaderos iniciados no contaban sus visiones. Las vivían. No narraban sus viajes internos. Los encarnaban. Y si alguna vez hablaban, era con una palabra que no era exhibición, sino puente. Cada frase era una llave, no una vitrina. Porque el alma no se enseña, se transmite en el silencio del gesto. El maestro sufí Baudin Naxvan solía decir a sus discípulos: cuando Dios entra en ti, no hables. Si hablas, se irá. El alma es casa de luz, no sala de conferencias. Y así, el tercer sello se convierte en una invitación. No a callar por miedo, sino a guardar por respeto. A vivir lo sagrado sin necesidad de explicarlo. A permitir que el alma crezca sin la presión de ser mostrada. A volvernos templo, no espectáculo. Porque el alma no está hecha para ser vitrina. Está hecha para ser santuario. Y lo sagrado, cuando se muestra antes de tiempo, deja de ser sagrado. No es el mundo quien debe mirar tu alma. Es tu alma quien debe mirar al mundo. Y para hacerlo, debe estar cerrada. Pero no cerrada como puerta de hierro, sino como flor que aún no ha decidido abrirse al sol. Todo lo que es eterno se protege a sí mismo por medio del silencio. Y el alma, cuando es comprendida como templo sellado, se convierte en la morada donde Dios aún puede hablar sin ser interrumpido. Capítulo 4: el fuego interno, porque el poder no debe mostrarse. Hay un fuego que no quema la carne pero abrasa la conciencia. No es el fuego físico ni el fuego emocional. Es un fuego anterior al mundo, una brasa sagrada que arde en el núcleo del alma. Su luz no se ve, pero transforma. Su calor no se mide, pero purifica. Es el fuego interno, el que los antiguos llamaron sulpurignis, el azuce invisible del espíritu, y que, como toda llama verdadera, solo puede mantenerse viva si permanece protegida del viento. Ese viento, en el tiempo moderno, es la exposición.
El poder real no se anuncia. La fuerza auténtica no necesita demostrarse. El fuego interno, cuando se exhibe antes de tiempo, se vuelve espectáculo, y lo sagrado, vuelto espectáculo, se disuelve en la mirada ajena. Esta es una de las leyes más antiguas del hermetismo, y también una de las más olvidadas. El alquimista trabaja en secreto no por temor, sino porque sabe que lo que se revela demasiado pronto pierde densidad espiritual. La energía necesita gestación, no atención. En el Corpus Hermeticum, Hermes habla del fuego como símbolo de la vida interior. La luz que emana del uno se condensa en fuego cuando el alma está preparada. Pero si se expone al mundo, ese fuego se vuelve humo. El humo no calienta, no transforma, no purifica. Solo anuncia que hubo un fuego. Es lo que ocurre con quienes apresuran su despertar y lo exhiben como título. Su poder se vuelve relato, no experiencia, se convierte en discurso, no en transformación. Porque mostrar el fuego es robarle su alma. Este principio era guardado con absoluto rigor en las escuelas tántricas más antiguas. Allí se enseñaba que la energía Kundalini, esa serpiente ígnea que duerme en la base del ser, no debía ser invocada para ser mostrada, sino para ser contenida, elevada, transfigurada. Aquellos que la activaban por deseo de poder o exhibición, caían en el delirio o la dispersión. Porque el fuego espiritual no se deja poseer, se entrega solo a quien sabe callar. Lo mismo comprendieron los estoicos. Epicteto advertía a sus discípulos: no llames virtud lo que aún no ha sido probado por el silencio. El silencio es la cámara donde el fuego se hace conciencia. El que se apresura a mostrar su fortaleza no ha entendido que el poder no está en la expresión, sino en la irradiación silenciosa. Un fuego visible es fácil de apagar. Un fuego oculto puede incendiar el mundo sin que nadie lo vea venir. El Zohar, texto fundamental de la Cábala, describe a los sabios como antorchas cubiertas de ceniza. Su fuego arde debajo, invisible, contenido, resguardado. Quien los ve, no ve su resplandor, pero quien los toca, queda marcado para siempre. Esa es la medida del poder verdadero, no necesita ser visto para transformar. Y sin embargo, hoy, ¿cuántos buscan manifestar su luz como una forma de obtener aprobación? ¿Cuántos confunden despertar con discurso, sabiduría con presencia pública, maestría con carisma? El fuego no fue dado para iluminar el ego, sino para quemarlo. Mostrar el poder antes de haberlo interiorizado es invocar una llama que aún no se domina. Los antiguos alquimistas advertían sobre el fuego sin trisol, el fuego que no ha sido contenido por la estructura interna del alma. Decían que ese fuego destruye al imprudente, no por castigo divino, sino porque lo sagrado no tolera la profanación. Lo no sellado se derrama. Y lo derramado se pierde. En el Evangelio de Felipe, texto gnóstico marginado por los primeros concilios, se lee: el que ha recibido el fuego y lo lleva en el pecho, no lo muestra al mundo. Pero arde, y el mundo cambia sin saber por qué. Esta es la forma más pura de influencia, irradiar sin exposición. Actuar sin escena. Transformar sin aplauso. La presencia de quien arde en secreto toca lo invisible. Es lo que los sabios sufíes llamaban el perfume del amigo de Dios, un aroma que altera los caminos sin que nadie sepa de dónde viene. Y así como el perfume no necesita gritar su nombre, el fuego interno tampoco. Cuando el poder necesita anunciarse, ya no es poder, es máscara. Cuando la luz se vuelve argumento, deja de iluminar y se convierte en sombra proyectada. Solo el que guarda el fuego logra que ese fuego se vuelva eterno. En los rituales prohibidos de la antigua Roma, que jamás fueron incluidos en las prácticas oficiales del culto estatal, había un principio transmitido en voz baja entre los sacerdotes del velo. La antorcha no debe levantarse. Debe ser llevada cerca del corazón. Allí su luz es más temible. Porque el alma iluminada no grita, irradia. Y el poder verdadero no es el que mueve multitudes, sino el que altera la arquitectura interna del mundo sin ser visto. El fuego interno es eso, una llama que no se expone, pero que todo lo transforma. Quien ha comprendido esto,
ya no desea mostrar su evolución. Deja que la vida lo muestre. Porque el fuego más puro no es el que ves, sino el que sientes sin saber por qué arde. Capítulo 5. El vacío que atrae, la presencia sin forma. Hay una fuerza que no empuja, no brilla, no toca. Y sin embargo, todo gravita hacia ella. No es un poder que se impone, sino una ausencia que magnetiza. Lo llamaron vacío sagrado los místicos de Alejandría, Wu Ji, los maestros taoístas, Ein Sof, los sabios de la Cábala. No es el vacío de la nada, sino el de toda posibilidad contenida, el vientre del espíritu antes de la palabra, la forma antes de ser forma. Es ese centro callado donde la energía, al no ser forzada, lo atrae todo. Comprender esta ley exige romper la lógica con la que fuimos educados. Nos dijeron que para obtener hay que hacer, que para manifestar hay que pronunciar, que para atraer hay que exhibir. Pero el vacío que atrae funciona desde el reverso. No es el movimiento lo que convoca, sino la presencia no declarada. La fuerza no está en lo que se expresa, sino en lo que se resguarda en estado puro, sin molde ni disfraz. Esta es la alquimia del silencio más profundo, aquel que no es ausencia de sonido, sino vibración sin forma. En el Tao Te Ching, Lao se lo dijo con la sobriedad de quien ha visto más allá del mundo. 30 radios convergen en el cubo de una rueda, pero su utilidad está en el vacío entre ellos. Se moldea el barro para hacer una vasija, en el vacío de ella está su utilidad. El poder no está en lo visible, sino en lo que permite que lo visible exista. Del mismo modo, el alma que desea sin forma, atrae sin esfuerzo. La persona que se vuelve espacio, no obstáculo, genera un magnetismo sutil que escapa al ojo común pero que altera profundamente el campo de lo real. Por eso los grandes iniciados no trataban de cambiar el mundo. Se vaciaban de todo para convertirse en el receptáculo del mundo. Y al hacerlo, lo transformaban. En las cámaras internas de la tradición Zen, los maestros enseñaban que el verdadero sabio era como una taza vacía. No porque no tuviese nada, sino porque estaba libre de todo lo que no fuese necesario. El discípulo que llegaba lleno de ideas, de necesidades, de identidades, no podía recibir el té. Era necesario vaciar primero. No para negar lo que traía, sino para abrir espacio a lo que aún no había sido revelado. Este principio atraviesa todas las escuelas de sabiduría auténtica. La forma repele, el vacío convoca. El místico que se presenta sin definición, sin rol, sin pretensión, genera alrededor suyo un campo de atracción tan poderoso que desarma a los demás. Porque ante lo que no ofrece resistencia, el ego se desorienta. Y en esa desorientación aparece lo real. En el Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos recuperados en Nara Mahdi, se afirma: la plenitud del Padre es el silencio. Y del silencio nacen todas las formas que aún no se han separado. Este silencio no es solo no hablar. Es no imponer. Es ser. Es estar sin necesidad de ocupar espacio. Cuando el alma alcanza ese estado, ya no necesita empujar el mundo para que gire a su favor. Su vacío se convierte en campo de resonancia. Lo que es afín llega. Lo que no corresponde, se disuelve. No hay fricción. Hay gravedad invisible. Y sin embargo, esta ley es tan contraria a nuestro tiempo que parece absurda. Hoy se cree que lo que no se afirma no existe, que lo que no se muestra no vale, que lo que no se dice no se recuerda. Pero la memoria divina no necesita palabras, y el reconocimiento real no depende de la exposición. El alma sellada que habita su vacío opera como un imán. Todo lo que debe llegar encuentra su camino hacia ella sin necesidad de ruido. El místico islámico Al-Junayd describía este estado en términos tan etéreos que parecen no pertenecer a ninguna lengua. Cuando dejé de buscarme, él vino a habitarme. Y cuando ya no quise nombrarlo, su nombre vibró en mi pecho. Esta es la presencia sin forma. No tiene rostro. No tiene intención declarada. No tiene forma definida. Pero transforma. Eleva. Convoca.
Y ese es el mayor de los secretos: el alma vacía no es débil. Es total. Porque ha dejado de imponer su voluntad para convertirse en canal de una voluntad más vasta. La magia verdadera, enseñaban los druidas, no se invoca. Se permite. La energía no se fuerza, se crea el espacio para que ella se manifieste por sí sola. Esto es lo que los grimorios prohibidos llamaban el arte de convocar sin palabra. Se decía que ciertos magos podían hacer que los elementos respondieran sin conjuro alguno. ¿Cómo? Porque se habían convertido en el vacío perfecto, y toda fuerza busca completarse en el vacío. El error del buscador moderno es llenar su vida de decretos, de técnicas, de nombres, de formas. Pero el alma no responde a la saturación. Responde al retiro, a la transparencia, a la rendición sin pasividad, esa capacidad de estar tan disponible que todo puede entrar sin deformarlo. Y cuando eso ocurre, el vacío deja de ser ausencia. Se vuelve matriz. El silencio deja de ser falta. Se vuelve música anterior al sonido. La presencia sin forma se vuelve una columna de fuego invisible sobre la que todo gravita sin saber por qué. Quien ha descubierto esta ley, ya no grita para ser escuchado. Ya no se define para ser comprendido. Ya no actúa para manifestar. Simplemente, se vuelve espacio donde todo lo necesario ocurre. Porque en el misterio del alma, no hay fuerza más poderosa que la que no se impone. Y no hay magnetismo más alto que el de quien no necesita ser visto para que el universo entero lo reconozca. Capítulo 6. El manto de los iniciados: guardar el conocimiento para que madure. El conocimiento, cuando es verdadero, no irrumpe como un relámpago. No se impone ni se grita. Llega como un soplo que apenas roza la conciencia, como una presencia que no exige ser comprendida de inmediato, sino que pide ser acogida. El iniciado no se convierte en sabio porque sabe, sino porque sabe guardar lo que ha recibido hasta que esté listo para germinar en el silencio interior. Así como la semilla no florece al ser expuesta al sol, sino al estar enterrada en la oscuridad, el conocimiento más profundo no se activa al ser compartido, sino al ser protegido. La metáfora del manto, recurrente en textos gnósticos, alquímicos y cristianos esotéricos, no habla de ocultamiento por temor, sino de abrigo, de contención, de maduración sagrada. El manto es la forma simbólica de resguardar una verdad mientras se decanta en la conciencia. No es velo para esconder, es matriz para gestar. En el Evangelio de los egipcios, uno de los textos apócrifos más radicalmente velados por la ortodoxia, se dice: el que ha recibido la luz debe vestirla como túnica, no como bandera. La luz como túnica no busca ser vista, busca ser vivida, ser integrada capa por capa en el cuerpo espiritual. Esa es la función del manto, permitir que la revelación no se pierda en el instante de haber sido recibida. Muchos caen en la trampa de confundir revelación con transmisión. Al recibir un conocimiento, sea una visión, una verdad intuitiva o una enseñanza simbólica, sienten que deben compartirlo de inmediato, como si eso validara la experiencia. Pero lo que se transmite sin haber sido absorbido, se convierte en eco. Y el eco no transforma, solo repite. Por eso las órdenes esotéricas más antiguas exigían votos de silencio no como castigo, sino como mecanismo de fermentación interna. Quien habla demasiado pronto traiciona el misterio, no por maldad, sino por impaciencia. El sabio taoísta Lietzu escribió: el pez grande no nada en aguas superficiales. Así también, el conocimiento profundo no nada en palabras recién nacidas. Esta imagen del pez que no sube a la superficie para no ser atrapado encierra una clave esencial. La sabiduría no se entrega mientras aún está siendo digerida. No porque sea peligrosa, sino porque aún no es verdadera en quien la recibió. Una enseñanza solo es real cuando ha pasado de la mente al cuerpo, del cuerpo al alma, y del alma al silencio. Solo entonces puede ser compartida. Y aún así, a veces no es necesario hacerlo. En los misterios órficos se transmitía un ritual en el que el iniciado debía portar una llama encendida, cubierta por un velo de lino negro, mientras recorría en absoluto silencio un pasaje subterráneo.
no se le pedía comprensión. No se le pedía interpretación. Solo debía sostener el fuego sin dejarlo extinguir y sin dejar que el mundo lo viera. Este acto era una dramatización del principio que nos ocupa. El conocimiento vivo debe ser llevado en secreto hasta que se convierta en una llama que no necesite encenderse con palabras. Y es que todo lo que se nombra demasiado pronto se congela en forma. El conocimiento verbalizado antes de su maduración se convierte en concepto, y el concepto reemplaza a la experiencia. Esta es la gran trampa de la exposición espiritual moderna: hablar de lo que no se ha vivido, enseñar lo que aún no se ha encarnado, iluminar desde un fuego prestado. Pero el iniciado, el verdadero iniciado, sabe que lo que se muestra sin maduración no bendice, debilita. El Sefer HaBahir, uno de los libros más antiguos de la mística judía, atribuido al círculo de Isaac el ciego, afirma: no abras el recipiente mientras la fragancia aún se forma. Pues si escapa antes de tiempo, el mundo se llenará de aroma sin sustancia. Esta advertencia es tanto poética como alquímica. La fragancia, si se libera antes de que la sustancia esté completa, se vuelve perfume sin alma. Y eso es exactamente lo que ocurre con la sabiduría que se entrega por impulso o por vanidad: deja aroma, pero no deja raíz. El manto del iniciado no es pasividad ni cobardía. Es una tecnología espiritual. Es el tejido vibratorio que resguarda el fuego del conocimiento mientras se convierte en visión integrada. De ahí que los antiguos utilizaran símbolos en lugar de definiciones, parábolas en lugar de instrucciones. Porque sabían que lo no dicho, lo apenas insinuado, lo que requiere contemplación, tiene más poder transformador que lo que se entrega como receta. Los misterios eleusinos, entre los más cerrados del mundo helénico, nunca fueron revelados públicamente, y sin embargo, miles afirmaban haber sido transformados por ellos. ¿Cómo se transmite una verdad que no se dice? ¿Cómo se revela lo que no se muestra? La respuesta es una: guardando el conocimiento como semilla, no como bandera. No todo lo que transforma debe entenderse, no todo lo que sana debe explicarse. Por eso también Jesús, en los evangelios canónicos, insiste una y otra vez en el secreto: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7, 6. No por desprecio, sino por comprensión profunda, lo sagrado no sobrevive en quien no puede aún reconocerlo. El alma que recibe una perla y no tiene mar donde sumergirla, la convierte en piedra. El alma que recibe una verdad sin preparación, la convierte en idea. Por eso el maestro sembraba en parábolas, y no en definiciones. Y es aquí donde comprendemos que guardar el conocimiento no es solo protegerlo del otro, sino también protegerlo de uno mismo. El ego espiritual se disfraza de urgencia por compartir. Cree que al enseñar lo que ha recibido se eleva. Pero lo que se entrega antes de que el alma esté limpia se convierte en deuda, no en servicio. Solo el conocimiento que ha sido purificado por el fuego del silencio puede alimentar a otros sin consumirnos a nosotros. Hay un pasaje en los diálogos de Gregorio Magno donde se dice que San Benito, tras recibir una visión del cosmos, permaneció en absoluto silencio durante 7 días. Cuando al fin habló, no explicó. Solo dijo: vi todo, y era uno. Su silencio fue el manto que permitió que la visión no se deshiciera en palabras. Y cuando habló, lo hizo sin traicionar el misterio. El iniciado guarda. Guarda no por miedo, sino por amor a lo sagrado. Guarda no por vanidad, sino por reverencia. Guarda porque sabe que las cosas vivas crecen en lo oculto. Y que solo lo que ha crecido sin ser mostrado puede ser sembrado sin ser perdido. Así, el manto no es un velo que oculta. Es un útero que protege. Y el conocimiento que ha sido llevado bajo ese manto no necesita ser proclamado. Porque cuando madura, se convierte en presencia. Y la presencia no se explica. Se siente. Se reconoce. Y, como todo lo eterno, se recuerda sin haber sido escuchado nunca antes. Capítulo 7 del silencio del tiempo, rituales no revelados, frutos no forzados. Hay una dimensión de sabiduría que no se alcanza con esfuerzo, ni con estudio,
ni con práctica continua. Se alcanza cuando el alma aprende a esperar sin intervenir, cuando reconoce que forzar el despertar es, paradójicamente, alejarlo. Así como una fruta cae por sí sola cuando ha madurado, el espíritu también tiene un ritmo que no obedece al deseo ni a la voluntad. Obedece al silencio del tiempo, a ese poder invisible que todo lo hace florecer en su estación precisa. Lo que nace antes de tiempo no vive. Lo que es forzado, se rompe. Y lo que se revela sin que el tiempo lo haya sellado, se convierte en humo, no en llama. La idea de que todo puede ser alcanzado si se desea con suficiente intensidad ha seducido al alma moderna. Se nos ha enseñado a reclamar, decretar, exigir, manipular vibraciones y frecuencias como si lo sagrado pudiera ser domesticado. Pero los antiguos sabían que hay revelaciones que no ocurren por voluntad, sino por maduración invisible. No basta con desear. Hay que estar dispuesto a habitar el tiempo sin urgencia. El verdadero conocimiento no se impone, desciende cuando encuentra un espacio preparado por la paciencia. En la liturgia copta del libro de los secretos de Juan, una enseñanza críptica aparece como una advertencia al alma que pregunta demasiado pronto. Aún no has sido vaciado. El recipiente no debe saber lo que será derramado en él. Solo cuando sea silencio, el Verbo te hablará sin palabras. Esta es la esencia del tiempo sagrado, no se mide en minutos ni en días, sino en profundidad espiritual. Los rituales más antiguos, los verdaderamente poderosos, no ocurrían en un calendario, sino cuando el alma estaba lista. La ceremonia no era anunciada, emergía. El rito no era programado, era permitido. No era el hombre quien abría el portal, era el portal quien se abría al hombre. Así operan los misterios cuando se honra el tiempo con silencio. Por eso en tantas tradiciones se habla de los ritos ocultos no como secretos que deben ser protegidos, sino como acontecimientos interiores que solo se manifiestan cuando el alma ha abandonado la prisa. En el libro de Enoc, el profeta ve a los vigilantes y recibe instrucciones que no debe revelar hasta que el tiempo sea cumplido. Estas palabras no deben ser leídas hasta que el cielo diga su nombre sobre la tierra. Enoc 83, 1. Traducción interpretativa. En otras palabras, lo sagrado espera su momento, y no puede ser extraído por ansiedad. La ansiedad espiritual es una de las formas más sutiles del ego. Es el disfraz de la impaciencia, que se enmascara como hambre de luz. Pero quien desea acelerar el fruto del espíritu, desconoce la geometría de la gracia. El tiempo del alma no se puede acelerar. Se puede, apenas, permitir. Y eso solo ocurre en la entrega. Los iniciados de Eleusis no preguntaban por la fecha de la iluminación. Tampoco recibían una promesa temporal. Lo único que se les exigía era que esperaran en silencio, viviendo cada día como si la ceremonia ya estuviera ocurriendo en lo invisible. Porque sabían que el rito verdadero es aquel que sucede fuera del tiempo, cuando el alma ha dejado de contar las horas. El Zen japonés, en su versión más radical, también expresa esta verdad. En los diarios de Koun Yamada, un monje relata cómo, tras años de práctica y sin previo aviso, su maestro simplemente le dijo: «Ahora puedes entrar». No había un ritual marcado, ni un reconocimiento público. Solo una afirmación simple, silenciosa y total. El tiempo había hablado. Y el rito se revelaba no porque el discípulo lo pidiera, sino porque el alma se había vuelto un campo listo para ser sembrado por lo eterno. Ese es el sello del verdadero ritual, no necesita ser revelado para que opere. Porque ya está ocurriendo en los pliegues invisibles de la existencia. Lo mismo ocurre con los frutos del espíritu, no necesitan ser forzados, ni provocados, ni empujados. Solo requieren un entorno sin interferencia. Un terreno fértil donde el alma haya aprendido a no arrancar el brote, a no pedir la flor antes de tiempo, a no exigir el aroma antes de que la savia haya subido al tallo. En el Midrash Rabbah, los sabios judíos enseñaban que cada revelación de Dios era precedida por un largo silencio de siglos, y que el alma del pueblo debía aprender a sostener ese silencio sin convertirlo en queja. El silencio del tiempo es así, un campo donde no ocurre nada visible,
pero donde lo invisible se está configurando en perfecta proporción. Muchos abandonan el camino no porque les falte fe, sino porque no han sabido esperar. No saben que el silencio que desespera es también el horno donde se cuecen las promesas verdaderas. El iniciado, en cambio, no pregunta cuánto falta. No interroga al tiempo. Camina. Se sienta. Respira. Guarda. Y un día cualquiera, sin preaviso, la visión llega. El fruto cae. El conocimiento desciende. Y no hay nada que hacer salvo habitarlo. En los textos de la Hermetica Lugdunensis, un manuscrito velado hallado en Lyon durante el siglo XVII, se lee: el que forcejea con el tiempo le cierra las puertas. Pero el que se arrodilla ante él con la boca cerrada, lo verá abrirse como flor sin estación. Esa flor sin estación es el símbolo más perfecto del tiempo sagrado. No obedece a calendarios. No responde a rituales forzados. Nace donde el alma ha cesado de resistir. Florece donde ya no hay urgencia por florecer. Esa es la paradoja del tiempo espiritual. Cuando dejas de esperar, el tiempo se acerca. El conocimiento sellado por el tiempo es distinto de cualquier otro. No es una información, ni una respuesta. Es una transformación que te ocurre sin que la puedas narrar. Porque no fue una luz que viste, fue un sol que te habitó. Y cuando eso ocurre, ya no hay necesidad de hablar. Porque el fruto maduro se come en silencio, y el rito revelado no necesita testigos. Así, el iniciado no corre. No exige. No proclama que está listo. Simplemente permanece, como la tierra que se deja fecundar por la lluvia sin saber cuándo vendrá. Porque sabe que la eternidad no llega cuando tú la llamas. Llega cuando tú aprendes a no interrumpirla. Capítulo 8. El secreto como semilla, la magia del no decir. Hay palabras que al ser pronunciadas se quiebran. No porque fueran frágiles, sino porque solo podían florecer en el silencio. El mundo actual, saturado de exposición, ha hecho del secreto una anomalía, cuando en realidad es la matriz más fértil de todo poder espiritual. El secreto no es una cárcel, es una semilla. Y como toda semilla, su fuerza está en permanecer oculta bajo tierra, lejos de los ojos, del juicio, del ruido, mientras en su interior ocurre lo invisible. Lo no decir no es una omisión. Es una forma de fecundar lo real. La sabiduría antigua comprendía que el secreto no es una negación del compartir, sino una alquimia de gestación. No se calla por miedo, se calla por reverencia. Lo que se guarda no se pierde. Lo que se protege, germina. El iniciado no silencia su verdad porque no la ame, sino porque la ama tanto que no quiere verla morir por ser expuesta antes de tiempo. En el acto de sellar una verdad, la está protegiendo para que su vibración crezca desde adentro, sin deformarse al contacto con lo profano. El Evangelio de Tomás, marginado por los concilios y redescubierto entre las arenas de Nag Hammadi, inicia con una sentencia que no parece advertencia sino mapa. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo y que Queridimo Tomás escribió. Quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. No son palabras comunes. Son palabras secretas. El secreto aquí no es una clave escondida, sino una vibración sellada. Las enseñanzas de este Evangelio no se entregan como dogmas, sino como enigmas que deben madurar en el corazón del lector. Porque quien recibe sin comprender no ha recibido. Y quien comprende, pero lo pronuncia demasiado pronto, lo pierde. En las enseñanzas del Kitab al-Mirdad, el misterioso texto de Mikhail Naimi que muchos comparan con una versión moderna del Corpus Hermeticum, se expresa con nitidez. La palabra es hija del silencio. Si la haces nacer sin haber honrado su madre, morirá al primer respiro. Lo que se dice sin haber sido llevado en silencio, muere. Porque toda palabra que transforma ha sido primero un secreto abrazado. La magia del no decir no está en esconderse, sino en permitir que la palabra encuentre su forma perfecta antes de cruzar el umbral de los labios. En la tradición tolteca, los nahuales eran considerados maestros del no decir. No porque no supieran hablar,
sino porque entendían que lo que se revela sin preparación se convierte en ceniza espiritual. Guardaban secretos como quien guarda fuego, no para que nadie lo vea, sino para que nadie lo apague. El silencio del Nahual era una ceremonia. Su sabiduría no se medía por lo que decía, sino por el poder que despertaba su presencia silenciosa. Hay quienes creen que hablar es compartir, que nombrar es liberar. Pero hay secretos que no deben decirse, no por egoísmo, sino porque decirlos les roba su vibración más alta. Son secretos que no fueron hechos para la lengua, sino para el alma. Son códigos de luz que no pueden traducirse sin perderse. Y al entender esto, uno ya no siente culpa por no compartirlo todo. Comprende que el alma tiene habitaciones que solo Dios puede visitar, y eso no es aislamiento, es santuario. En la doctrina secreta de Blavatsky, se afirma que la sabiduría que se expresa en palabras está muerta, solo aquella que arde en el silencio es eternamente viva. Esta no es una exageración poética, es una realidad mística. Lo que ha sido convertido en discurso está a merced de la mente. Pero lo que ha sido sostenido en lo no decir se convierte en una fuerza operativa que transforma el campo vibracional sin necesidad de intervención. Hay secretos que son llaves. Y toda llave mal usada cierra en lugar de abrir. Hay palabras que son conjuraciones, y al pronunciarlas sin sabiduría, desatan procesos para los que el alma aún no está lista. Por eso, los antiguos usaban símbolos, no frases, metáforas, no fórmulas. La Cábala enseña que cada letra es un recipiente, y que decir una palabra sin haber comprendido el peso de cada letra es como manipular un artefacto sagrado sin haber sido iniciado en su manejo. El secreto como semilla requiere oscuridad, tierra profunda, humedad interior. El alma es esa tierra. El silencio es esa oscuridad. La intuición es esa humedad. Cuando todo eso está presente, la semilla, la verdad recibida, la visión interna, la revelación íntima, empieza a abrirse. Sin ruido. Sin espectadores. Y sin necesidad de palabra. Quien ha aprendido a vivir con una verdad sin decirla, está más cerca del reino que quien grita su despertar desde los techos. Porque el alma no se ilumina por lo que dice, sino por lo que contiene sin perder forma. Esta contención no es reprimir. Es sostener hasta que el fuego se vuelva luz estable. Y entonces, a veces, la palabra sí nace. Pero no nace por impulso, nace como flor inevitable. Habla porque ya no puede ser contenida, pero su vibración ya no es exposición, sino medicina. Solo entonces el secreto deja de ser semilla para convertirse en fruto. Y cuando eso ocurre, ya no se necesita explicar. La presencia lleva la enseñanza. Y el silencio que precedió a la palabra se queda vibrando como su verdadero contenido. Porque al final, lo más poderoso que puedes decir no es lo que revelas, sino lo que elegiste no decir hasta que fue imposible no encarnarlo. Esa es la magia del no decir, el secreto no es ausencia de palabra. Es el lugar donde la palabra se convierte en verdad antes de nacer. Capítulo 9 del amor oculto, vincularse sin cadenas visibles. Hay formas de unión que no se ven, pero sostienen mundos. Amores que no necesitan pronunciarse, porque su verdad es tan pura que no cabe en el lenguaje. Vínculos sellados en silencio, gestados en el misterio, protegidos por una fuerza anterior a todo acuerdo humano. El amor oculto no es una evasión ni un romanticismo melancólico, es la forma más elevada del lazo espiritual, aquella que no exige presencia física, ni confirmación, ni contratos visibles, porque opera desde la vibración compartida en el corazón del alma. Es un fuego sin humo, una música sin nota, una comunión sin escena. Hablar de este amor en tiempos donde todo debe ser nombrado, definido y validado ante los demás es casi una transgresión. Pero las antiguas escuelas lo conocían. Lo veneraban. En los escritos órficos se hablaba de filia mystique, la amistad sagrada, una conexión entre almas que trasciende el cuerpo, el tiempo y la necesidad. No se declaraba, no se formalizaba, no se dramatizaba. Simplemente era. Como una brasa que arde bajo la tierra, como un hilo que no se ve pero que ningún viento puede cortar.
El amor oculto es aquel que no se alimenta del contacto externo, sino del reconocimiento interno. En el Evangelio de María Magdalena, uno de los textos gnósticos más radicales en su comprensión del vínculo entre los seres, hay un diálogo donde Pedro cuestiona la autoridad espiritual de María. Ella responde con una enseñanza recibida directamente del Salvador y al final del pasaje, Leví le dice a Pedro, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conocía bien. Por eso la amaba más que a nosotros. Es un amor silencioso, nunca descrito, nunca legitimado por estructuras externas, pero que resuena en el texto con más profundidad que cualquier vínculo explícito. María y Yeshua comparten una unidad que no requiere pruebas. Porque el amor oculto no necesita ser explicado cuando es vivido en el alma. En el sufismo, esa corriente mística del Islam que siempre habló del amor con mayúscula, se enseñaba que los verdaderos amantes de Dios se reconocen sin palabras. Rumi escribió: los que se encuentran en el silencio llevan un libro escrito con fuego. No lo abren, no lo leen. Lo viven. Esta imagen encierra la esencia de lo que aquí queremos expresar, el amor que no se muestra, no se afirma, no se grita, pero se vive en cada acto, en cada decisión no dicha, en cada recuerdo que vibra cuando nadie más lo ve. El amor oculto es una forma de sellado. No por vergüenza, sino por sacralidad. Porque hay un momento en que el alma entiende que exponer lo sagrado lo debilita. Que contar el vínculo lo transforma en objeto. Que ponerlo en palabras lo convierte en mercancía emocional. Amar sin cadenas visibles es un acto iniciático. Implica reconocer que el otro vive en ti no porque esté contigo, sino porque ha fundido su fuego con el tuyo en un plano más allá del relato. En la alquimia interior, este tipo de vínculo representa la fusión de los principios opuestos sin pérdida de su singularidad. No se necesita posesión, ni control, ni proximidad física. Hay almas cuya conexión es tan real que el silencio no las separa y el tiempo no las deteriora. La ausencia, incluso, se convierte en el espejo donde el amor se contempla sin disfraz. Porque el verdadero amor no necesita estar para permanecer. En el Zohar, texto central de la mística hebrea, se dice que las almas que fueron talladas del mismo fuego no se buscan, se reconocen y más adelante añade, el amor que no se grita, no muere. Este principio ha sido velado en muchas tradiciones por el miedo al amor que no puede ser poseído. Pero el iniciado sabe que vincularse sin cadenas visibles es la forma más alta de libertad amorosa, y también la más resistente. Porque donde no hay forma que sostenga el vínculo, tampoco hay forma que lo destruya. Este tipo de amor es particularmente temido por el ego. Porque no se puede definir, no se puede controlar, no se puede alinear a las expectativas sociales. El ego necesita historia, lógica, confirmación. El alma, en cambio, solo necesita vibrar en resonancia con otra sin violarla. Por eso los grandes vínculos ocultos no mueren cuando el cuerpo muere, ni se enfrían con la distancia. Son como constelaciones que siguen brillando aunque la noche cambie. Hay, incluso, vínculos de otras vidas que no han sido nombrados en esta. Almas que se crucen y sienten algo sin poder explicarlo. No porque falte información, sino porque lo que une no ocurrió aquí. Ocurrió antes. Y la memoria no siempre necesita llegar a la mente. Basta con que el corazón se incline en silencio. El amor oculto también enseña una forma superior de desapego. Porque no se basa en pertenencia, sino en correspondencia vibratoria. No exige pruebas, ni respuesta, ni reciprocidad formal. Solo pide ser vivido en coherencia interior. A veces, el mayor acto de amor no es quedarse, ni hablar, ni declarar, sino guardar en silencio la llama sin pedir que el otro la vea. Sostenerla sin exigencia. Amar en lo invisible. Ser altar donde el otro fue fuego. En los escritos del enigmático místico renacentista Jacob Boehme, hay un pasaje donde afirma: el alma que ha amado en el espíritu no se separa jamás. Aunque no haya palabra, aunque no haya gesto. El vínculo vive donde los ojos del mundo no pueden ver.
Esa es la herencia secreta del amor oculto, no se mide por gestos visibles, sino por la persistencia invisible con que el alma vibra en presencia del otro, incluso en su ausencia. Cuando el iniciado comprende esto, ya no sufre por no poder mostrar lo que siente. Sabe que lo que no se muestra, si es verdadero, actúa igual. Que lo que no se dice, si ha sido encarnado, deja huella igual. Que lo que no se confirma, si ha nacido en el plano donde el tiempo no existe, ya está cumplido. Así, el amor oculto no es una pérdida. Es un voto secreto. No es un sacrificio. Es una forma de realeza del alma. Y no es un silencio vacío. Es una música que solo los oídos del espíritu pueden escuchar. Porque en el lenguaje de los iniciados, lo que no se dice, pero se sostiene, es más real que todo lo que se declara. Y amar sin cadenas visibles es la forma más pura de recordar que toda unión verdadera ocurre primero en lo eterno. Capítulo 10. Los misterios del nombre verdadero, el poder del ser no expuesto. Nombrar es invocar. Pero también es delimitar. El acto de dar nombre a algo parece, en apariencia, una forma de conocimiento, cuando en verdad puede ser también el primer velo que lo oculta. El lenguaje, con toda su potencia creadora, encierra una paradoja ancestral, permite expresar, pero también fija, comunica, pero reduce. Por eso los antiguos no compartían sus nombres verdaderos. Sabían que el nombre, cuando es real, no es un identificador, sino una frecuencia, una llave, un fuego sagrado que vincula el alma con su origen invisible. Y ese fuego, cuando se expone, se enfría. El nombre verdadero no es el que recibimos al nacer, ni el que usamos para presentarnos ante los demás. Es el que resuena en el silencio entre el pensamiento y la respiración, aquel que no se pronuncia pero que se siente cuando el alma entra en coherencia con su vibración más alta. Los místicos de muchas tradiciones afirmaron haberlo escuchado alguna vez, un sonido sin forma, una sílaba viva que no proviene de ningún idioma, pero que al resonar, despierta una certeza absoluta de identidad. Es un nombre sin fonema, pero más reconocible que cualquier palabra. No se busca, se recuerda. En la tradición hebraica más profunda, este principio fue sellado en el uso del tetragrámaton, Yod Vav. 4 letras que no forman una palabra pronunciable, y sin embargo contienen el nombre divino más sagrado. Los sabios entendían que nombrar es activar, y por eso el nombre de Dios no debía ser dicho, sino contenido en la vibración del corazón. No tomarás el nombre de YHVH tu Dios en vano, Éxodo 20, 7, no es solo una advertencia ética, es una clave esotérica. Decir el nombre sin estar alineado con su frecuencia era un acto de profanación. Del mismo modo, tu verdadero nombre no es una etiqueta. Es un poder. Lleva inscrito tu propósito, tu ritmo interno, la arquitectura sutil de tu alma. Decirlo sin haberlo encarnado es como tocar una nota sagrada sin haber afinado el instrumento. El sonido se distorsiona, la vibración se quiebra, y lo que podría ser acto creador se vuelve ruido. En las escuelas herméticas se enseñaba que cada ser humano posee una palabra vibral, un nombre secreto que lo vincula al logos del universo. Solo el iniciado que ha atravesado las capas de ilusión puede recordarlo. Y al hacerlo, no lo pronuncia, porque no hay lengua capaz de contenerlo. Lo vive. Y esa vivencia se convierte en una irradiación sutil, no necesita decir quién es, porque su sola presencia lo declara sin lenguaje. En el Evangelio de la Verdad, uno de los más sutiles entre los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, hay una línea que dice: pero el nombre del Padre es el Hijo. Él lo guardó en secreto, porque solo por medio de él se puede conocer. Aquí, el nombre no es un sonido. Es un estado de ser. Un fuego interior. Un reconocimiento que trasciende toda referencia externa. Guardarlo en secreto no es esconderlo, sino honrar que su poder se activa solo en lo oculto. Los antiguos chamanes también conocían este principio. En muchas culturas indígenas, los verdaderos nombres eran revelados por los sueños, por los espíritus o por la naturaleza. Pero una vez conocidos, no se compartían.
Se usaban solo en lo interno, en lo ritual, en lo trascendente. Nombrarse a sí mismo ante el mundo con el nombre recibido del mundo era parte del juego social. Pero nombrarse con el nombre recibido del espíritu era parte del rito de volver a casa. En el libro de los muertos tibetano, se hace referencia a la voz del alma, un sonido primordial que acompaña al espíritu en el bardo, la travesía post-mortem. No se trata de un mantra aprendido, sino de una resonancia única que el alma debe recordar para liberarse. Recordar el nombre verdadero en el umbral de la muerte es recordar quién se es más allá de todas las máscaras. El mundo moderno ha olvidado esta sabiduría. Vivimos en un tiempo donde nombrarse se ha vuelto estrategia, donde la identidad es una construcción externa, donde mostrar lo que se es parece más importante que vivir lo que se es. Pero el iniciado camina en dirección opuesta, no necesita proclamar su verdad, porque sabe que lo que es real no se defiende, se encarna. Hay un momento en el camino espiritual en que ya no buscas que te nombren, ni que te reconozcan. Tampoco necesitas afirmar lo que eres. Porque el nombre ya no está en la superficie, es la estructura secreta de tu vibración. Y al habitar esa vibración, todo en tu entorno empieza a reorganizarse para reflejarla. Y entonces, el verdadero milagro ocurre, los que deben encontrarte, te encuentran sin que digas quién eres. Las puertas que te corresponden se abren sin que tengas que empujarlas. Las sincronías se activan sin esfuerzo. Porque el universo no responde a la palabra que pronuncias, sino a la frecuencia del nombre que callas. El poder del ser no expuesto no es evasión. Es potencia en estado puro. Es el sol que calienta sin decir soy sol. Es el río que corre sin necesidad de ser nombrado en mapas. Es el perfume que transforma el aire sin mostrar su flor. Y tú, cuando recuerdes tu nombre verdadero, no necesitarás escribirlo. Solo tendrás que vivirlo con tanta integridad que el mundo lo escuche, incluso en tu silencio. Porque la vibración del alma no necesita ser anunciada. Solo necesita ser sellada y sostenida hasta que todo alrededor la reconozca sin que tú la digas jamás. Capítulo 11. Lo que no se explica, Dios no necesita testigos. Hay un momento en el camino interior en que desaparece la necesidad de explicar. No porque se haya perdido el deseo de compartir, sino porque se ha comprendido que lo verdadero no se traduce, solo se transmite por presencia. Hay vivencias que mueren al intentar volverse concepto, hay revelaciones que se deshacen al vestirse de palabra. La experiencia mística más profunda no deja frases, deja una transformación silenciosa que no requiere testigos, porque Dios, cuando se manifiesta, no exige audiencia, solo vacío. Explicar es un acto noble en lo racional, pero en lo espiritual puede ser una traición. Porque lo divino no entra por las puertas del entendimiento común, se cuela por las grietas del asombro, por los silencios entre una pregunta y otra, por el estremecimiento que no puede nombrarse. Cuando el alma ha tocado lo sagrado, el impulso de hablar se convierte en una reverencia que calla. No por miedo, sino porque sabe que cualquier palabra reduciría lo que se le ha revelado. El verbo se vuelve insuficiente. Y entonces aparece el verdadero lenguaje, el gesto sin forma, la mirada sin contenido, el silencio como altar. En el Bhagavad Gita, cuando Arjuna le pide a Krishna que le revele su forma divina, lo que recibe es una visión tan abrumadora que no puede sostenerla. Y cuando la visión termina, Krishna no le da una explicación, sino una instrucción, sé un canal. No le dice, cuenta lo que viste, sino actúa desde lo que has sido transformado. Porque lo que no se puede decir, sí puede ser vivido. Y eso basta. Los antiguos sabios comprendían esto. En el Corpus Hermeticum, Hermes afirma, no todo lo que ha sido visto puede ser contado. Y no todo lo que se cuenta ha sido visto. Esta línea no solo delimita el campo de lo Verbela y Sebel, sino que señala con precisión quirúrgica la distancia entre quien ha tenido una experiencia del uno y quien apenas ha leído sobre él. El que ha visto, sabe que no necesita convencer. Y el que no ha visto, buscará argumentos. El iniciado vive la paradoja de no poder demostrar lo que es real, porque lo real, en su forma más pura, no necesita defensores.
Dios no se presenta como idea, ni como doctrina. Dios no necesita ser demostrado. Quien ha sentido a Dios en la médula del silencio, en el temblor sin motivo, en la rendición total, sabe que la verdad última no requiere ser dicha. Requiere ser sostenida. Y eso es más difícil que cualquier prédica. Sostener lo inexplicable exige una madurez vibratoria que ha trascendido la necesidad de aprobación. Es una forma de muerte del ego, la muerte de la urgencia por tener razón. En los evangelios canónicos, Jesús guarda silencio en los momentos más sagrados. No se defiende ante Pilato. No explica la resurrección. No justifica el milagro. Cada acto divino queda sin glosa. Porque el poder no radica en el relato, sino en el hecho. El gesto que transforma no requiere ser explicado. Solo los discípulos pedían interpretaciones. El maestro simplemente era. Y sin embargo, hoy, la espiritualidad se ha transformado en discurso. Se llenan páginas, se llenan canales, se llena el aire con teorías, con decálogos, con mapas del alma, como si la verdad pudiera ser empaquetada en argumentos. Pero lo sagrado no cabe en estructuras. Su enseñanza más poderosa sigue siendo un susurro, una irrupción sin lógica, un estremecimiento que no se puede compartir sin que pierda algo de su fuego. El libro de la sabiduría, uno de los textos excluidos de muchos cánones, dice: el silencio es el lenguaje del justo, y Dios le responde en el reposo del entendimiento. No hay aplauso, no hay demostración, no hay testigos. Solo el cruce íntimo entre alma y presencia. Y eso basta. Lo demás es ornamento. El alma que ha entrado en comunión no necesita proclamarla. Puede mirar una flor y saber. Puede sentarse en silencio junto a otro y saber. Puede dejar que la vida siga su curso, sin necesidad de interrumpirla para contar lo que ha sido visto. Porque ha comprendido que el verdadero testimonio no es la palabra, es la transformación silenciosa del ser. Y aún así, hay quienes sienten culpa por no poder explicar lo que viven. Sienten que fallan si no enseñan lo que han experimentado. Pero el error es pensar que el silencio es pasividad. El silencio después de lo divino no es vacío, es plenitud que rebasa la forma. El alma no se vuelve muda por ignorancia, sino porque ya no necesita convencer a nadie de lo que ha ocurrido en su interior. Hay una oración del místico alemán Meister Eckhart que encierra esta sabiduría con precisión mística: te ruego, Señor, que me liberes de Dios. Solo quien ha ido más allá del concepto puede decir algo así. Porque el Dios del discurso es aún una idea. El Dios real es experiencia no dicha. Presencia sin forma. Relación sin necesidad de explicación. Así, el iniciado guarda lo que ha vivido no como secreto egoísta, sino como un templo que no puede abrirse sin profanación. Vive la divinidad sin exhibirla. La sostiene en su manera de mirar, de tocar, de estar. Porque lo inexplicable no se enseña con palabras, se irradia. Y cuando eso ocurre, el otro, el que está listo, no necesitará ser convencido. Porque el alma que ha sido tocada por lo eterno no busca testigos. Solo necesita mantenerse fiel a lo que ya sabe. Y saber, en este nivel, es vivir sin interrumpir lo sagrado con la urgencia de nombrarlo. El milagro no necesita explicación. Solo espacio donde seguir ocurriendo en silencio. Capítulo 12. Las escrituras veladas, revelar sin mostrar, enseñar sin decir. Existen enseñanzas que no se escriben con tinta, sino con símbolos, con ritmo, con huecos deliberados que invitan a un lector distinto, el alma. Las escrituras verdaderamente sagradas no son aquellas que informan, sino las que transforman sin explicar, las que no muestran, pero abren, las que parecen decir poco pero dejan vibrando un silencio que educa desde dentro. Revelar sin mostrar, enseñar sin decir, esta es la pedagogía más alta del espíritu. El conocimiento que cambia al ser humano no es el que entra por los ojos, sino el que lo obliga a mirar desde un lugar que nunca antes había usado para ver. Todo texto que aspira a transmitir lo divino debe aceptar una limitación. Lo divino no cabe en ninguna palabra.
Por eso las escrituras más elevadas están hechas no solo de lo que dicen, sino, y quizás sobre todo, de lo que callan. La sabiduría real está velada no porque esté escondida, sino porque su revelación exige un lector que sepa intuir lo no escrito. El velo es el acto amoroso de quien protege lo sagrado del desgaste de lo literal. Es la sombra que permite que la luz no destruya al que aún no ha preparado sus ojos para verla. En los textos védicos, los rishis no narraban la verdad, la entonaban. Cada mantra era un contenedor vibracional. El conocimiento no se decía, se depositaba en el canto. El discípulo no recibía explicaciones, recibía sonidos que, repetidos con devoción y vacío, comenzaban a abrir comprensiones sin contenido verbal. Es un ejemplo perfecto del enseñar sin decir. La enseñanza no se encontraba en la superficie de la palabra, sino en su cadencia, en su peso, en el silencio entre sílabas. El conocimiento estaba en el acto, no en el dato. Algo similar ocurre en los koan del budismo zen. A primera vista, parecen absurdos. Un monje pregunta, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? El maestro no responde. No necesita hacerlo. Porque la enseñanza no está en la respuesta, sino en la fractura del pensamiento lógico que la pregunta produce. El discípulo es arrojado a un abismo de no saber. Y en ese abismo, si es lo suficientemente valiente como para no llenarlo con explicaciones, ocurre la iluminación. No por información, sino por disolución. El koan es escritura velada, revela sin mostrar. En la tradición gnóstica, los evangelios no explican la doctrina, la revelan en pasajes que contradicen toda lógica narrativa. En el Evangelio de Felipe, se afirma, la verdad no vino al mundo desnuda, sino vestida de símbolos e imágenes. El mundo no puede recibirla de otra manera. Aquí está la clave. La verdad no se da desnuda, porque desnuda sería destruida. O peor, convertida en un nuevo dogma. Solo el símbolo, solo el lenguaje que no agota el misterio, puede vehicular lo eterno sin profanarlo. Solo la imagen que no se agota en sí misma permite que la verdad siga viva. Las escrituras veladas no nacen solo del deseo de proteger la sabiduría de los profanos. Nacen de una comprensión aún más profunda, que la verdad no puede ser enseñada como una doctrina, sino como una resonancia. Por eso Jesús hablaba en parábolas. No porque sus oyentes fueran ignorantes, sino porque sabía que el alma que esté lista entenderá más en una imagen ambigua que en una explicación definitiva. La parábola es un recipiente abierto. Quien entra en ella, encuentra lo que ha madurado en sí mismo. El maestro solo lanza la semilla. El suelo del discípulo decide si germina. Incluso en las escrituras oficiales, como el Apocalipsis, todo está velado por símbolos. No es una profecía literal. Es un mapa espiritual donde cada bestia, cada sello, cada trompeta representa fases internas del alma en su proceso de disolución del yo. Leerlo con ojos racionales es perderlo. Solo cuando uno se deja llevar por la resonancia del símbolo y abandona la necesidad de entender, el texto comienza a enseñar desde el interior. Ahí se cumple el arte de enseñar sin decir. En la alquimia también se preserva esta lógica. Los textos están llenos de imágenes animales, nombres crípticos, mapas imposibles. No por ocultismo gratuito, sino porque la comprensión alquímica no se da por instrucción, sino por transformación. El alquimista no aprende leyendo. Aprende cocinando su alma, observando sus sueños, viendo cómo los símbolos del texto se reflejan en sus propias crisis internas. El tratado es un espejo, no un manual. La palabra, aquí, no sirve para informar, sirve para provocar mutación. Incluso en el cristianismo esotérico, los padres del desierto insistían en el peligro de hablar demasiado. No expliques la oración, decía Evagrio el Póntico. Ruega, y ella te explicará a ti. No hay enseñanza más pura que esa, lo sagrado no se dice. Te transforma cuando tú ya no necesitas que se te explique. La revelación no es un dato, es un cambio de estado. Las escrituras veladas están vivas porque su poder no depende de lo que entiendas.
depende de lo que despierten en ti sin darte nada cerrado. Te inviten a leer con otra parte del ser, a dejar de buscar sentido con la mente y permitir que el alma vea lo que el ojo no capta. Cada palabra se convierte en un umbral, cada silencio en una pista, cada símbolo en una lámpara encendida solo si tu oscuridad la desea lo suficiente. Y así se enseña sin decir. No porque no haya nada que decir, sino porque lo más importante ya está ocurriendo en quien escucha con el alma despierta. El maestro no imparte, revela. Pero no revela la verdad, revela el campo donde tú podrás encontrarla si te atreves a permanecer en la incógnita sin huir hacia la respuesta. Ese es el verdadero arte espiritual, no es responder preguntas, sino crear el vacío donde las preguntas mueren y el ser empieza a hablar desde un lugar sin palabras. Revelar sin mostrar. Enseñar sin decir. Porque cuando la verdad ha sido sembrada, ella sabrá abrirse sola, sin empujes ni discursos. Y tú la reconocerás, no por lo que entiendas, sino por el silencio que deja en ti una certeza que no necesita explicación. Capítulo 13. El juicio del ruido, como el ego se nutre de la exposición. Toda verdad nacida en el alma necesita silencio para crecer. Pero el ego, impaciente por ser, no permite que ese silencio madure. Lo interrumpe, lo rellena, lo sustituye con ruido. El ego no vive en el vacío, lo teme. Necesita del aplauso, del testigo, del reflejo inmediato que le diga le existes, importas, tienes razón. Por eso, más que del poder interior, el ego se nutre de la exposición continua. No le interesa tanto la transformación como la visibilidad de una supuesta transformación. Su alimento es el juicio, tanto el ajeno como el propio. Vive del eco que hace su ruido en la mente de los otros. Este capítulo no es una condena al habla, ni a la expresión auténtica. Es una advertencia espiritual contra la sutil trampa de confundir el mostrarse con el despertar. Porque el ego no siempre se disfraza de arrogancia, a veces se disfraza de revelación prematura, de necesidad de compartir, de una urgencia por contar la verdad, que en realidad es una forma disfrazada de buscar identidad. En la Vita Antonii, biografía del gran ermitaño Antonio escrita por Atanasio de Alejandría, se narra cómo el santo abandonó todo para ir al desierto, y durante años se negó a recibir visitas, aunque su sabiduría ya había comenzado a circular como rumor sagrado. No fue hasta que su alma estuvo plenamente integrada en Dios que se permitió dejarse ver. Y cuando finalmente habló, sus palabras eran tan pocas como profundas. Había comprendido que el alma no necesita ruido para ser reconocida por lo alto. El juicio de los hombres no era su medida. Porque había dejado de exponerse, y al hacerlo, había llegado a ser el mismo. El ruido no solo es externo, también es interno. Cada pensamiento compulsivo que busca ser validado, cada impulso de corregir, de responder, de figurar, es un juicio disfrazado de necesidad. Es la mente intentando sostener una identidad que teme disolverse. El ruido es el andamio del ego, y mientras más alta la torre de la imagen, más lo necesita para sostenerse. Por eso, cuanto más ruge el ego, más frágil se vuelve el alma. Y cuanto más se expone lo que no ha sido sellado, más se aleja la verdadera transformación. El Tao Te Ching lo dice con la simpleza de quien ha visto a través del velo. El sabio no se muestra, y por eso resplandece. No se afirma, y por eso es creído. No se expone, y por eso permanece. Capítulo 22. Lao Tse sabía que la permanencia del ser no está en su visibilidad, sino en su vibración. Lo que realmente es, no necesita proclamarse. Y lo que necesita anunciarse sin cesar, aún no ha encarnado su verdad. El ego, como la niebla, parece envolverlo todo, pero basta la luz del silencio para disiparlo. Hoy, vivimos en una cultura que ha hecho del juicio una moneda espiritual. No se mide el crecimiento por la quietud interior, sino por la narrativa pública. ¿Qué estás manifestando? ¿Qué tienes para mostrar? ¿Qué has compartido hoy? La exposición se ha vuelto sinónimo de autenticidad, cuando en realidad muchas veces es solo la reacción del yo que se resiste a desaparecer. Pero el alma no necesita mostrarse.
Necesita replegarse hasta que su vibración sea tan potente que todo a su alrededor se transforme sin que nadie sepa por qué. Y esto solo puede ocurrir cuando se deja de nutrir el ruido. Cuando se abandona el juicio. Cuando ya no se busca aprobación, ni testigos, ni eco. Entonces ocurre el descenso. La presencia entra donde el ruido ha sido disuelto. En el Zohar, comentando el Génesis, se dice que cuando el Santo Bendito Sea deseó crear el mundo, primero retiró su luz y creó el vacío donde pudiera nacer el espacio. La creación, por tanto, no nace del ruido, sino del retiro. El primer acto divino no fue hablar, fue callar. Retraerse. Crear un hueco sin juicio, sin exposición, donde lo nuevo pudiera aparecer. Pero el ego quiere lo contrario. No desea crear, desea impresionar. No busca unión, busca reflejo. Por eso teme tanto al vacío. En el silencio, el ego muere. Y entonces, sin ruido, sin juicio, sin testigos, el ser real puede emerger. No se trata de nunca hablar, ni de condenar toda forma de visibilidad. Se trata de observar desde qué lugar surge el impulso de mostrarse. ¿Desde la necesidad de ser confirmado? ¿Desde el miedo a no existir si no se es visto? ¿Desde el deseo de reconocimiento o poder espiritual? Entonces es el ego. Pero si la palabra nace desde el centro, sin juicio, sin estrategia, sin urgencia, entonces es semilla, no ruido. Muchos buscan eliminar el ego sin comprenderlo. Pero el ego no se destruye, se desactiva por falta de alimento. Y su alimento más sutil es el juicio que hacemos de nosotros mismos al exponernos para ser validados. El alma, en cambio, no necesita ese aplauso. Solo necesita espacio cerrado donde crecer sin espectáculo. Hay una enseñanza silenciosa que los antiguos transmitían sin decirla nunca. Quien se esconde del ruido no se está ocultando, está floreciendo. El alma que se ha retirado del juicio no ha renunciado al mundo. Ha renunciado a perderse en la imagen de sí misma. Y desde ese lugar, desde ese silencio no juzgado, emerge el único poder que no necesita ser mostrado para transformarlo todo. Capítulo 14. El portal insondable, cuando el silencio se vuelve creado. Hay un punto del viaje interior donde el silencio deja de ser ausencia y comienza a ser arquitectura. Ya no es la pausa entre las palabras, ni el telón de fondo de la contemplación, ni la renuncia a hablar. Es algo más radical, el silencio se convierte en sustancia creadora, en matriz originaria, en acto divino sin forma. Se abre un portal que no puede describirse, y sin embargo lo contiene todo. No se entra por voluntad, ni por técnica, ni por búsqueda. Se entra por disolución. Por la rendición total del yo que deseaba comprender. El que ha sido vencido por lo real, no se queda en silencio, se convierte en él. No es el silencio místico de la pasividad, ni el vacío muerto de la resignación. Es un estado anterior al lenguaje, anterior al tiempo, donde toda posibilidad yace en potencia pura. Las tradiciones más antiguas y audaces, aquellas que nunca quisieron volverse dogma, sabían que el final del camino no es la palabra perfecta, sino el umbral donde la palabra ya no es necesaria porque el ser mismo ha entrado en comunión directa con la fuente. En el Katha Upanishad, uno de los textos más antiguos de la filosofía védica, se enseña que aquel que ha visto el uno, no habla, aquel que aún habla, no lo ha visto. No es una prohibición. Es una constatación espiritual. Quien ha sido tocado por lo innombrable ya no tiene forma de reducirlo a imagen. No porque no quiera, sino porque no puede. Ha pasado por el portal donde el silencio no es espera, sino creación. Este portal no es una puerta en el mundo. Es una grieta en la estructura de la identidad. Se abre cuando ya no hay nombre que sostener, deseo que reclamar, historia que contar. Es entonces cuando el silencio deja de ser el telón de fondo del alma, y se convierte en la voz de lo divino. Y cuando eso ocurre, la realidad ya no se construye desde el esfuerzo, sino desde la resonancia. La Cábala llama a este estado Ayin, la nada suprema.
no como negación, sino como fecundidad absoluta. En el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, se dice que Dios creó el universo con fuego, con agua y con el aliento que no se oye. Ese aliento que no se oye no es metáfora, es el poder del silencio convertido en acto. El aliento que no se oye es la vibración no pronunciada que, sin forma, ya es forma en estado potencial. En ese silencio creador, la palabra ya no es necesaria porque la intención vibra sin atravesar el lenguaje. El ser se vuelve canal. No habla, sucede. No piensa, emana. No decreta, es decreto encarnado. Toda creación verdadera, toda manifestación sin ego, toda transformación real ocurre desde ahí, cuando el silencio se vuelve campo operativo de la divinidad. En las escuelas iniciáticas del desierto, se decía que solo el que ha aprendido a callar sin huir de sí mismo puede tocar la sustancia que hace al mundo. Ese callar sin huir es la clave. No se trata de callar por miedo, ni por negación del yo, sino porque el yo ha sido finalmente atravesado por la vibración del todo. Entonces se abre el portal insondable. Y el alma ve, no con ojos, no con mente, que todo lo que intentaba lograr con palabras, el silencio ya lo había dispuesto en su cauce perfecto. En el Evangelio de la Pistis Sophia, cuando el Logos asciende por las regiones invisibles, no lo hace con discursos, sino con vibraciones. Los nombres sagrados no se pronuncian, se vibran. Las esferas se abren por afinidad, no por invocación. Lo que está en armonía con el silencio creador pasa. Lo que aún busca ser escuchado, queda. Porque el portal no se atraviesa por mérito, sino por afinación interior con lo que no pide ser explicado. Este silencio creador no anula la acción, la potencia. Al contrario, todo lo que nace desde él posee una fuerza incontenible, una eficacia que no proviene del esfuerzo, sino de la transparencia. Quien ha pasado por ese umbral ya no busca influir. No necesita convencer, ni persuadir, ni demostrar. Vive, y al vivir, transforma. Porque todo en su campo vibra desde la fuente. Porque el silencio lo ha fecundado y ahora crea desde él. En los fragmentos órficos transmitidos entre líneas por los neoplatónicos, se habla de una divinidad primera que no dice, no piensa, no desea. Solo emana. El uno, que no es ni Dios ni ser, sino anterior a todo eso, sostiene el cosmos con su no decir, con su silencio tan pleno que de él brotan las formas sin romper su unidad. Así también el iniciado que ha cruzado el portal ya no fragmenta con su discurso. Solo emana. No necesita definir. Su sola existencia canta la vibración del origen. Y entonces, el silencio ya no es pausa. Es lenguaje total. Ya no es protección. Es el acto puro de crear. Ya no es vacío. Es la raíz donde Dios se reconoce a sí mismo, no con palabras, sino siendo sin nombre. Quien ha llegado hasta aquí ha comprendido que todo lo dicho hasta ahora, incluso este libro, solo son velos sutiles intentando acompañar al lector hacia un punto donde ya no hacen falta. Este capítulo no se cierra con una frase definitiva, porque no puede. Solo puede imitar. Imitar a no leer más, por un instante. Y escuchar el punto exacto donde el silencio deja de estar afuera y se vuelve la materia misma de lo que eres. El portal insondable ya no es algo a cruzar. Es lo que tú eres cuando dejas de buscar.